Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la Salita Electoral. El día de hoy tengo como invitado a Manuel Ato. Él es candidato con el número 1 al Parlamento Andino por el partido Primero la Gente. Antes de darle paso y agradecerle a Manuel por haber aceptado la invitación, mencionarles de que la Salita del Cine tiene activadas sus redes sociales en YouTube, en Twitter o X, como prefieran llamarlo, TikTok y Facebook. Así que síganos por favor en todas nuestras redes y por supuesto también les compartimos nuestro QR o Yape. Así que vamos a darle ahora sí la bienvenida a Manuel. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, Manuel. Gracias, César. Un gusto estar en tu programa y compartir este espacio con todos los que nos siguen. Gracias a ti nuevamente. Manuel, cuéntanos de ti, por favor. ¿Cuáles son tus actividades que has estado realizando anteriormente en el ámbito profesional, tu profesión, si la tuvieras, y por supuesto, qué experiencia tienes en el sector público también? Sí, bueno, yo me dedico actualmente a la docencia, soy profesor en la Universidad del Pacífico y en la Católica. Estudié primero Derecho, debo decir que no, acabé la carrera, pero no me dediqué a la profesión del abogado. Luego estudié Filosofía y allí encontré mi vocación, así que me he dedicado a los estudios de Filosofía con cierta especialidad en religiones comparadas, religiones asiáticas, ¿no? Y esa es mi labor principal. Y en cuanto a la política, pues en realidad desde mi tiempo de estudiante, cuando estudiaba Derecho en finales de los 90, me tocó participar en las marchas de ese tiempo, de los jóvenes que éramos entonces contra el Fujimorismo. Eh, y claro, ha habido un activismo que ha estado presente, pues en mí, en los amigos de la época, que muchos de ellos continúan siendo activistas hoy en Primero la Gente, además, con Marco Ceballos, por ejemplo, que Ujú. también postula con nosotros, es dirigente del partido. De manera que ha sido una constante el activismo político en buena parte de mi vida adulta, y he tenido ocasión de participar en política municipal. Fui regidor del INSE, el distrito donde vivo hace ya varios años, entre el 2011 y el 2014, y tuve ocasión de ser asesor de la Gerencia del Ambiente de la Municipalidad de Lima también. Y bueno, como bien mencionabas, postulo al Parlamento andino, pero también acompaño a Marisol Perestello como candidato a la segunda vicepresidencia por Primero la Gente. Bueno, tengo que aprovechar ya que estás postulando también como parte de la plancha presidencial, preguntarte, porque me imagino que también ustedes van a colaborar, tanto Raúl como tú van a colaborar de lleno, ¿no? De ser elegida Marisol como presidenta. Ahora, ¿cuáles son las iniciativas que estarían llevando o comprometidos ustedes, aparte de eliminar las leyes pro crimen que aprobó este Congreso? Sí, hay una agenda muy amplia, ¿no? El plan de gobierno está estructurado en cinco grandes ejes. Raúl Molina, justamente nuestro candidato a la primera vicepresidencia, ha Ujú. tenido a su cargo la conducción del plan de gobierno en el área primera, que es efectivamente la que tiene que ver con seguridad, justicia e integridad. Claro, lo más sonado ha sido el tema de las leyes pro crimen, que este Congreso ha aprobado y que nos hemos Ujú. comprometido en derogar. Pero hay toda una mirada de la problemática de la inseguridad que estamos abordando, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gusta destacar ahí es la experiencia de Marisol Perestello en el ámbito del INPE, ¿no? Ella cuando fue ministra de Justicia hace ya unos años, tuvo ocasión de conocer muy de cerca el manejo de los penales en el Perú, ¿no? Y es esa Ujú. experiencia la que necesitaríamos ahora, justamente para que los penales no sean un semillero del crimen, sino que tengan una adecuada administración que permita resocializar ahí donde se puede resocializar. Y de hecho, los indicadores demuestran que el 80-85% de quienes van a la cárcel van a salir en algún momento. Entonces necesitas tener un trabajo de resocialización para que quien sale no reincida en el delito, no vuelva a cometer un delito, un crimen, ¿no? Y ella trabajó en ese momento la iniciativa de cárceles productivas, un programa que se mantiene en cierta medida hasta ahora, pero que necesita
reimpulsarse, relanzarse, ¿no? Y naturalmente hay que trabajar el tema de el aislamiento de los delincuentes peligrosos, ver el bloqueo de señales, en fin, cómo se maneja la dinámica de los bandos, los poderes al interior de la cárcel, que es una sociedad dentro de los muros, ¿no? En fin, es una experiencia muy importante la de Marisol porque ese es un tema que va a incidir en la problemática de la seguridad ciudadana hoy en día, más allá de el compromiso con una labor de inteligencia policial que hoy no se hace y que es necesario para abordar específicamente la problemática de las extorsiones inciden en tantos rubros de la sociedad hoy en día, ¿no? Es todo un tema vinculado a la problemática de seguridad ciudadana en la que estamos trabajando, lo hemos vinculado con los temas de integridad, la necesidad de la lucha contra la corrupción a todo nivel, mediante un compromiso más directo del Ejecutivo con esta fiscalización, ¿no? Ese es un primer gran eje. Luego está el eje de los derechos humanos, sociedad y derechos. Este Congreso también ha tenido... Sí, te Disculpa, escucho, Manuel, César. en el caso del tema de los penales, claro, eh, hay digamos, los penales están recargados de personas. Ese es uno de los casos. Rafael López Aliaga mencionó en un momento, vamos a poner penales en la selva y va a estar cuidado con los chuchupes. Claro, toda la gente en un momento se impresionó, pero cuando tú empiezas a investigar te das cuenta que eso no sirve de nada. Después dijo, lo vamos a poner en una zona aislada, pero hoy en día tenemos internet satelital. Con Starlink tú puedes contratar internet satelital y estés en el cerro, en la puna, donde tú quieras estar, tú puedes obtener en casi todos los espacios señal. Entonces, nos está mintiendo el señor. Pero por supuesto, la Sí, gente que no investiga, que no cruza información, que no analiza y se deja impresionar a la primera, dice, wow, qué fascinante, ¿no? ¿Y qué serán los chuchupes, no? hay un conjunto de mentiras, efectivamente, un caso de medidas populistas que se están ofreciendo y Ujú. que no son realmente soluciones para la problemática de la inseguridad ciudadana, ¿no? El tema de la pena de muerte también sabemos que en otras partes donde ésta se aplica no ha logrado acabar con la criminalidad y con el delito. Y sabemos también que no es realista proponerla, porque eso supondría salir de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no es inmediato, y el hacerlo traería una serie de consecuencias negativas para el Perú, porque nos aísla de un sistema de protecciones de los ciudadanos frente a abusos del poder, ¿no? Entonces, son medidas efectistas, son medidas populistas que no solucionan el problema. Lo de las cárceles lo ha explicado también muy bien Marisol, una cárcel en un lugar alejado termina siendo más costoso, no es efectivo. Necesitamos sí una política carcelaria porque hay hacinamiento hoy en cárceles, necesitamos efectivamente expandir, pero no tenemos que ponerlas en un lugar recóndito porque eso va a suponer un costo mayor para el Estado. Tenemos que ser eficientes en cómo es que esto se administra. Hay más bien un discurso de odio, de muerte, de venganza, que es lo que está un poco detrás de este tipo de propuestas, como las de López Aliaga, que en el fondo no buscan solucionar nada, buscan simplemente Un show contentar mediático. a quien obviamente está indignado con la inseguridad y desea, anhela justicia. Pero hay que recordar que ese tipo de medidas en el fondo no solucionan el problema, ¿no? Claro, José Luis Guadalupe, recuerdo que hace unos años le dio una entrevista a Rosa María Palacios y él, con experiencia del INPE, decía que solamente el 10% de jóvenes reincidían, volvían a la cárcel en este caso. Eso quiere decir que los trabajos de estos talleres productivos, talleres artísticos, culturales, que él estuvo en algún momento impulsando en algunos penales, surten éxito. Y por supuesto también hay estudios, investigaciones en Europa, en Estados Unidos mismo, de que estos proyectos, claro, en Estados Unidos estamos hablando de penales privados, pero hablemos de otros países de Latinoamérica, se ve que el efecto realmente permite que estos jóvenes, sobre todo que cometen delitos leves, puedan reinsertarse en la sociedad de una manera mucho más efectiva, mucho más productiva y positiva, ¿no? Efectivamente, hay experiencias locales e internacionales muy exitosas en torno a un adecuado manejo
de los penales, ¿no? Y entonces, otra de las medidas efectistas que se suelen ofrecer en este contexto electoral es reducción, ¿no? De la edad para condenar a menores de edad como si fueran Ujú, adultos, ¿no? Lo cual, nuevamente, no soluciona ningún problema, porque entonces los criminales van a buscar a gente todavía más joven, por debajo de el nuevo límite de edad, para que ujú, los asistan en la extorsión y el delito, ¿no? Y entonces, como ya se ha venido dando además en otras experiencias que han aplicado esa medida sin éxito, ¿no? Hay un enfoque de derechos humanos que también es transversal y que se vincula con esta problemática de la seguridad, ¿no? Y ese es el segundo gran eje que tenemos en nuestro plan de gobierno. Eh, la temática de los derechos humanos es muy vasta, pero un tema que también me parece importante señalar es, Marisol ha hecho mucha incidencia sobre el tema de violencia contra la mujer, discriminación. Creo yo que la posibilidad de tener una presidenta elegida por el pueblo que no solo por su condición de mujer, sino porque es alguien que está comprometida con la temática de derechos, comprometida con la agenda contra la violencia de género, que tiene una ejecutoria además en ese aspecto, creo que es algo que el país podría apreciar y deberíamos mirar ese valor en una candidatura como la de ella. Recuerdo que en una nota del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, de hace un mes atrás o un poco más, destacaban ellos. Claro, hay 4 candidatas mujeres hoy en la contienda, pero solo ujú, una realmente tiene este nivel de compromiso con la agenda de derechos de las mujeres, ¿no? Y este Congreso también ha atropellado ahí en múltiples frentes, amenazando con eliminar el Ministerio de la Mujer, lo que se ha hecho sobre el tema de la educación sexual integral, con una ujú. agenda ultra conservadora, pensando que con ello van a poder controlar la sexualidad de los jóvenes desde el Congreso, no tiene ningún sentido. Hay una serie de retrocesos en materia de derechos con los que estamos nosotros como primero la gente muy comprometidos en retomar esa agenda de defensa Ujú. de los derechos humanos, ¿no? Ok, en el caso de la sexualidad, por ejemplo, digamos que los jóvenes entran a tener una actividad sexual mucho más jóvenes, es una tendencia global que recordando con una amiga que no me comunicaba como 30 años, me decía, ¿no? ¿Cómo? Porque ella vive en Europa, entonces me decía, hace 30 años más o menos, ellos empezaban su vida sexual como a los 16 años, y nosotros estábamos por los 18 Ujú. promedio, pero hoy en día el inicio es mucho antes. Y eso es una Así tendencia es. global, son cosas que a veces, ¿cómo explicarlo? Los mismos padres de familia ya no se escandalizan tanto de enterarse ya que sus hijos tengan una parejita de su edad, ¿no? Contemporáneo. O sea, ya no hay ese escándalo de hace 30, 40, 50 años. O sea, Y la escuela las pública costumbres, los hábitos han cambiado. Y la escuela pública tiene que jugar un rol necesariamente en eso. Necesitamos reducir la tasa de embarazos Eso. adolescentes, necesitamos combatir además La el violencia, abuso contra el menores, la abuso, la violencia. violencia contra la mujer en general, pero contra las niñas y los niños, ¿no? Hay indicadores aberrantes en nuestro país de este tipo de abusos que ameritan un involucramiento del sector público, de la escuela pública, en la lógica de justamente educar, ¿no? Educar a los niños, educar a las niñas, educar a los adolescentes. Y este Congreso, con una agenda ultraconservadora, ha retrocedido en eso de manera aberrante, con un discurso además que valida prácticas de abuso de adultos teniendo relaciones con menores de edad. Lo hemos Ujú. visto en ya no sé en cuántos de los gobiernos que hemos tenido en estos 5 años, en distintos ministros y en el propio presidente que tenemos ahora de turno, ¿no? Entonces, hay esta normalización de el abuso de menores, esta normalización de la violencia de género que necesitamos atacar con toda firmeza. Y yo creo que la candidatura de Marisol es una oportunidad para pensar en que podemos vivir en un país distinto, en un país donde estos indicadores empiecen a retroceder, estos indicadores de violencia y de abuso, y construyamos una sociedad más igualitaria, más educada, más libre, justa y que se censure verdaderamente
este tipo de Ujú. prácticas de violencia que afectan a las mujeres en todos sus ámbitos, no solo en la juventud, en fin, en todo ámbito laboral, el público, ¿no? Claro. Pasemos a otro tema, la reforma del Estado. A mí personalmente me hace mucho ruido, me molesta, y yo creo que es la sensación de todos de ver que el Congreso tiene 4.000 trabajadores, están de más. Carlos Anderson, antes de fallecer, en algún momento comentó de que habían 4.000 trabajadores, ¿no?, adicionales, que estábamos hablando de más o menos entre 20 y a veces hasta 27 asesores que tenían cada congresista. Eso por un lado. Pero también se sabe por investigaciones y reportajes de los medios de comunicación que en el Poder Ejecutivo, llámese los ministerios, también hay un exceso de personal últimamente. Ya parece que estuviéramos volviendo al gobierno de Alan García de los 80. Ese gobierno donde tú te encontrabas en la recepción con 3 a 5 recepcionistas y que una le preguntaba a la otra y la otra le preguntaba a la otra y la otra, y finalmente la otra iba a preguntar a una señora que trabajaba ahí de limpieza y le decía, eso queda en el cuarto piso. Efectivamente, tenemos también en nuestro plan de gobierno uno de los 5 ejes, junto con el de seguridad, junto con el de derechos, es el tema de la transformación estatal. Y claro, recuerdo justamente la promesa central que López Aliaga ofreció en el último debate presidencial, 6 de reducir ministerios. los ministerios a 6, y que con eso se iba a tener un ahorro presupuestal que iba a permitir financiar una serie de cosas, ¿no? ¿Y cómo le puedes creer a López Aliaga que va a buscar siquiera reducir el presupuesto público cuando él, el timorismo, el pacto mafioso en el Congreso son responsables de haber engordado el presupuesto de este Congreso para favores políticos, para beneficiar a la gente de su partido, familiares, en fin? El Congreso ha crecido en personal de manera absolutamente escandalosa por puro clientelismo político, ¿no? Entonces, es una medida absolutamente populista, mentirosa de López Aliaga, que claro, empata quizás con un discurso que él está buscando imitar, el de un Milei en Argentina, en fin, ¿no? Pero que en los hechos, por un lado, se contradice con la conducta que López Aliaga, Keiko Fujimori, Acuña, Luna han tenido en este Congreso, y por otro lado, no es una solución para pensar en un Estado que esté presente para la gente, ¿no? Yo creo que no se trata de pensar si el Estado debe ser más grande, más pequeño. El Estado tiene que ser presente y eficiente, tiene que estar ahí donde se le necesita, ¿no? Raúl Molina repite este tema con bastante frecuencia. El Estado no puede tener el mismo tamaño en todas partes, ¿no? Necesitamos un Estado de pronto más grande en determinados territorios donde tenemos mayores necesidades, mayor brecha social, y en otros donde hay mayor modernidad, se readecúa a la dimensión del Estado. Entonces, el Estado no puede seguir siendo visto desde la política como un botín, como ocurre con el Congreso actual. Tiene que pensarse en un Estado que ponga en el centro los intereses de la gente y no los intereses del partido de turno, del gobierno de turno o de los políticos de turno, ¿no? Yo entiendo, o sea, yo entiendo que hay un sistema corrupto, por ejemplo, en el sistema de salud, que se ha ido fortaleciendo a través de los gobiernos de turno y que ningún gobierno se ha comprometido realmente en reducirlo, en controlarlo, inclusive en suspender a los médicos que están involucrados en toda esa onda, porque no es posible de que habiendo las máquinas, los equipos suficientes para atender a los pacientes, le digan vaya al centro de, ¿cómo se llama? Al punto privado para que le hagan los exámenes. ¿No? Así Ese es es. uno. Dos, que no tengamos la suficiente tecnología, equipamiento en las regiones y que obliguen a los pacientes a ser derivados a Lima. O sea, esa descentralización en salud no se ha podido ejecutar a través de los años. Yo percibo que desafortunadamente también, por supuesto, hay un sindicalismo que traba, que impide, digamos, desmontar todo esto, porque de alguna u otra manera parecería que ellos también están metidos en el bailongo. Eso es uno. Y lo otro, no sé cómo lo ves tú, y lo otro relacionado
a, ¿cómo se llama?, la presencia del personal de salud, sobre todo en la etapa primaria, para que no lleguemos a tener pues, personas, ¿no?, en estado de gravedad y que sean derivados de Lima. Y finalmente la descentralización, digamos, en ejes de tener al menos 3 o 4 centros muy potentes, así como el Hospital Rey Valiati, con toda la tecnología de punta, con todo el personal capacitado y toda la infraestructura necesaria, cosa que no se ha hecho. ¿Ustedes cómo plantean, digamos, llegar a atender y reducir y hacer sentir de que el Estado está para las zonas rurales también? Efectivamente, hay un tema de corrupción vinculado a lo que mencionas, la problemática en el rubro salud, que también nos devuelve al eje de derechos del cual conversábamos, ¿no? ¿Cómo ofrecer salud de calidad? Sí, ciertamente se necesita mayor inversión. Ahí, Ujú, en aquellas regiones donde no se tienen los equipos, donde no se cuenta con la tecnología, se necesita inversión para que justamente quien necesite atención no sea derivado a Lima o a otra ciudad del país, que pueda tener el ciudadano o la ciudadana atención de calidad en su propio territorio, demanda una prioridad de esa inversión desde el Estado y para eso se necesita, por un lado, voluntad política de hacerlo, por otro lado, conocimiento, y por otro lado, un buen manejo del presupuesto público, pero también está el tema de la corrupción, efectivamente, en el caso de Lima, como bien lo señalabas, ¿no? Es harto conocido que efectivamente habiendo los equipos o no se dan abasto o no hay el mantenimiento debido o simplemente por favorecer un negocio privado se le deriva al paciente urgido a atenderse en el sector privado de manera más costosa cuando en el público debería tener atención. Entonces hay necesariamente ahí una agenda de priorización de la salud que implica todos estos ámbitos, así como también el de la integración de las historias médicas de los pacientes que se atienden en distintos sistemas, ¿no? ujú. Hay la necesidad de también tener ese tipo de cobertura para que el sistema de salud integral pueda ser uno de calidad, ¿no? Y junto con eso también, en nuestro plan está también dentro del eje de derechos la prioridad en educación. Necesitamos inversión en salud, necesitamos inversión en educación. En teoría, el presupuesto público para la educación debería ascender al 6% del PBI, cosa que ningún gobierno ha logrado cumplir, ¿no? Nosotros tenemos Ujú. como primero la gente un acuerdo con el Frente Social, donde el magisterio peruano tiene una representación importante, y que a partir de este encuentro, a partir de esta alianza, nos hemos comprometido con la inversión pública en el rubro de educación, no solo para poder cubrir la demanda, no solamente para poder cubrir la deuda social con los maestros, sino también para retomar el camino de la SUNEDU, el camino de la certificación de la educación a todo nivel, para que dejemos de tener la estafa que son estas universidades Bamba, promovidas por intereses de congresistas o que son dueños de universidades o que son socios de dueños de universidades que favorecen indebidamente, ¿no? Manuel, usted de tener mayoría en el Congreso o de tener aliados, digamos, que están en los partidos de por esto sí, van a impulsar una investigación, una sanción a los mochasueldos. Te pregunto esto porque varios de los partidos, sus líderes, entre comillas líderes, bueno, en realidad son sus dictadores, ¿no? Porque Ujú. Rafael López Aliaga es el que manda, hace y deshace en Renovación Popular, Keiko Fujimori lo hace en Fuerza Popular, César Acuña lo hace en Alianza por el Progreso, José Luna lo hace en Podemos Perú, Vladimir Cerrón lo hace en Perú Libre, ¿no? Y ellos en algún momento se indignaron con los mochasueldos y dijeron vamos a impulsar una sanción contra ellos y al final lo que hemos visto a través de la Comisión de Subacusaciones Constitucionales, blindaje total, incluyendo por ejemplo a Roberto Sánchez, que también lo blindaron. Entonces, han habido denuncias, han habido pruebas, está la evidencia, están los documentos en la fiscalía, todo eso se ha tenido que cancelar porque también hay un blindaje, ¿cómo se llama? La inmunidad parlamentaria, de la cual ahora han recuperado. Entonces yo te pregunto, ¿ustedes van a hacer algo al respecto? ¿Van a hacer una medida correctiva? ¿Van a impulsar las sanciones contra estos mochasueldos? Sí, decididamente sí.
Si hablamos justamente de un pacto mafioso, término que se ha vuelto ya popular para referirse a este Congreso, es justamente por estos blindajes que muy bien has descrito, ¿no? Entre partidos que supuestamente llegaron en orillas opuestas, ideológicamente hablando, un Cerrón por el extremo de la izquierda, el Fujimorismo, López Aliaga por el extremo de la derecha, han pactado en el Congreso para defender intereses particulares, para robar a manos llenas y para que ninguno de sus representantes en el Congreso pueda ser ni siquiera investigado y ni acaso sancionado, ¿no? Tenemos una agenda de justicia que para primero la gente y para Marisol Pérez Tello es prioritaria. Y no solo con este Congreso, tenemos que ir más atrás en el tiempo. Pensemos en lo que significó el Congreso que llevó a Manuel Merino a la presidencia por espurios 4 días. Hay saldos de muerte de gobiernos de transición, como el del propio Merino, como el de Dina Boluarte y la aberrante manera de enfrentar la protesta pacífica social en el sur, con saldos de muerte que ningún gobierno debería poder haber llevado a cabo con impunidad, como hasta este momento ha sido el caso de Dina Boluarte. Entonces sí, hay un clamor de justicia con el que primero la gente se identifica plenamente y para eso es indispensable que pensemos en un próximo Congreso que lleve justamente a partidos que no han sido parte de este pacto mafioso. De ahí que la proclama por estos no es una con la que nos identificamos plenamente, ¿no? Tenemos un récord internacional, mundial, de presidentes arrestados, presidentes en prisión, pero claro, ¿qué pasa con los congresistas que tienen responsabilidad en delitos, en negociados, como el caso de los mochasueldos, como muchos otros casos de corrupción? Todo eso debe de ser llevado a justicia también y nuestro compromiso firme para levantar esas inmunidades, armar esos expedientes, hacer las denuncias constitucionales del Congreso que corresponda, porque ahí me llama la atención, hay muy poca presencia del concepto de justicia en los discursos políticos de esta elección. Y no sé si la población ya perdió la esperanza de que la justicia es posible, es alcanzable. Es cierto que las movilizaciones sociales han tenido un revés precisamente por la represión brutal de lo que fue el gobierno de Boluarte, pero hay, más allá de las marchas o la ausencia de estas, un clamor de justicia que es indispensable llevar adelante y defender políticamente desde el Congreso, desde el Ejecutivo, ¿no? Ustedes están, yo lo que entiendo que primero la gente, o Marisol, tú, están de acuerdo en tener unos penales, digamos, que trabajen en la reinserción de de aquellos delincuentes que cometen delitos menores y se pueden insertar en la sociedad. Correcto, pero en el caso de aquellos funcionarios públicos que delinquen, ¿ustedes están de acuerdo con la muerte civil? Voy a hablarlo así de una manera más simple, más coloquial, eterna, perenne, o sea, para toda la vida, o creen que basta una sanción que le hacen acá de 5 años, 10 años, y después vuelven a entrar, vuelven a postular por un partido político, porque se cambian de camiseta, ¿no? Y los vemos ahí reciclándose continuamente, ¿no? No solamente cambiándose camisetas, ojo, sino que también como funcionario público de segundo nivel, de tercer nivel, y los vemos ahí, ¿no? Viviendo del Estado, nuevamente. Y por supuesto, no solamente viviendo, porque como ya conoce el modus operandi de cómo funciona la corrupción, ¡ah!, empieza, ¿no? Con esos métodos mafiosos, corruptos, que a todos nos indigna y que al final a todos nos termina afectando. ¿Cómo ustedes lo van a manejar? Definitivamente hay que ver caso por caso. Es cierto que en el perfil de un congresista, como los varios de los que tenemos ahora, donde hay una conducta criminal evidente, que claro, mantiene impunidad justamente por el pacto mafioso que bien conocemos, yo creo que son casos emblemáticos en los que habría que considerar una medida como la llamada muerte civil, la posibilidad de que ese tipo de funcionarios que han representado a la nación y que han tenido además este encargo por voto popular, no regresen, no tengan la posibilidad de ejercer una función pública, ¿no? Hay que ver en otros casos donde hay
funcionarios que por diversas razones pueden haber incurrido en conductas delictuales, si es que hay la posibilidad de que puedan efectivamente cumpliendo una pena retornar o no al servicio civil. Yo creo que sería fácil decir, sí, muerte civil para todos los corruptos es un discurso populista, efectivo, pero creo yo que si uno es consistente, consecuente con la posibilidad de una política penitenciaria que tenga en el centro a la resocialización, entonces hay que ver caso por caso, ¿no? Creo que en el caso, efectivamente, de quienes han tenido un mandato popular y han ejercido función pública a partir de ello, hay que explorar la posibilidad de una sanción así de drástica. En los demás casos, dependerá de el nivel de impacto de la conducta, la posibilidad misma de que quien ha purgado una condena pueda efectivamente demostrar propósito de enmienda o no, que haya pagado su reparación civil, en fin. Creo que hay una casuística muy diversa Mm, como para dar una respuesta que cubra toda la diversidad de lo que es el fenómeno de la corrupción en el sector público, ¿no? claro, a ver, Absalón Vázquez se reunió con Vladimiro Montesinos, estuvo en la salita del CIN, complotó con él, estuvo también Alex Curi. Alex Curi no ha podido volver a postular, no sabemos si va a intentar postular a las elecciones municipales nuevamente, pero él ha sido condenado, Absalón Vázquez también condenado. Él indica que él fue el tercero en parte, o sea, culpable en tercer nivel, ya, pero al final es culpable. Entonces, voy por Juan Sotomayor, por Chimpún Callao, podremos hablar por el lado de izquierda, Goyo Santos, también condenado, Vladimir Cerrón, que está prófugo de la justicia y que tiene como 10, 15 carpetas, creo, abiertas ahí y que debería estar en la cárcel. Estos personajes, a ver, evaluando uno por uno, ¿crees que deberían de tener algún tipo de privilegios o realmente merecen una sanción civil ya de por vida? No, efectivamente, ningún privilegio, ningún privilegio. Estamos hablando de delitos que en muchos casos están muy bien documentados, de conductas criminales que son evidentes ante la ciudadanía, y ahí lo que se necesita es una sanción ejemplar, para lo cual desafortunadamente en muchos casos no se ha podido obtener porque tienen una protección de sus socios políticos. Entonces hay un blindaje que se mantiene. La muerte civil es un fenómeno que hay que ver más en detalle, ¿no? Porque yo creo que debe ser una medida, si es que se considera, proporcional a la conducta de quien ha delinquido desde el sector público, ¿no? Entonces, en nuestro plan de gobierno no es una medida que necesariamente hayamos contemplado. En lo personal, sí creo yo que para un perfil político como el de las personas que has mencionado, que han tenido la posibilidad de acceder al sector público, además mediante el voto popular, y han defraudado al pueblo de una manera absolutamente evidente por una conducta delictiva para beneficiarse así o a los de su grupo, ahí deberíamos contemplar una sanción ejemplar que implique la imposibilidad de retornar al sector público. Pero como política integral, habría que ver en otros casos, que no necesariamente son los que estamos evaluando en este momento, qué otras medidas de sanción se pueden implementar. Ok, Manuel, vamos al Parlamento andino. ¿Cuáles van a ser tu compromiso de ser elegido parlamentario andino? ¿Cuál va a ser tu labor? ¿Cuáles van a ser tus caballitos de batalla? Bueno, sí, para comenzar, señalar que efectivamente el Parlamento andino es una institución muy poco conocida y poco valorada en nuestro medio, por justa razón, porque en el fondo no es algo lo que se le haya sacado mucho provecho, ¿no? Yo en lo personal creo que hay una potencialidad muy grande en la comunidad andina y en el Parlamento, que es el órgano legislativo de la comunidad andina, para que apalanquemos el desarrollo del Perú mirando a la región, mirando a nuestros países vecinos, con quienes compartimos una historia, una cultura y problemas y desafíos similares. Y esto es algo que ha funcionado en otras partes del mundo, ¿no? Si pensamos en la experiencia de Europa del Norte, los países que tienen los mejores indicadores en desarrollo y bienestar, como son Noruega, Suecia, Finlandia, etcétera, hay no solo las políticas públicas que cada uno por separado ha desarrollado,
hay una institucionalidad que los agremia, que los agrupa, que es el Consejo Nórdico, y el Consejo Nórdico tiene también un brazo legislativo. Hay experiencias similares en otras partes del mundo, en el sureste de Asia, en fin, que lo que demuestran es que en el fondo el éxito, el desarrollo de una nación no tiene que estar en contraposición con el de los vecinos. No tenemos que estar en una relación de permanente enemistad o competencia. Por el contrario, si es que nos agremiamos, si es que cooperamos mutuamente, podemos encontrar soluciones comunes a los problemas de la región. Ahora, en el caso de la comunidad andina, hay temas que a mí en los que me interesa incidir, que son más de decisión ejecutiva, pero que también pueden tener un correlato legislativo. Pensemos, por ejemplo, en un tema que a mí me interesa mucho, que es el de la sostenibilidad ambiental y la ecología, ¿no? Podemos desarrollar una política de cambio de la matriz energética, no solo en el Perú, sino en la región andina. Deberíamos considerarlo. Hemos tenido hace poco en el Perú el problema del desabastecimiento de gas, por lo que ocurrió en Camisea, lo que tuvo el impacto inmediato en el alza del precio del gas y del petróleo. Y claro, eso es una problemática que amerita soluciones concretas para esa experiencia, pero no deberíamos pensar acaso en una matriz energética más diversa, donde la energía eólica, la energía solar, la geotérmica, entre otras, puedan ser fuente de energía barata para los peruanos y las peruanas. Yo creo que sí. Y si esas inversiones se hacen no solo a nivel del Perú, sino que hay una política de la región andina que invierte en eso, podría ser entonces esa inversión mucho más barata para el Perú y para los países vecinos. Naturalmente, y ya esto pensando en el correlato legislativo de esta política, habría que pensar en algunos incentivos para el inicio, para el desarrollo de estas tecnologías en nuestro medio que permitan su expansión, luego las cuales obviamente cualquier incentivo debe ser dejado de lado, pero es una de las temáticas que creo yo podríamos impulsar con éxito si es que pensamos en un desafío común para la región, como es el caso de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Esa es una temática que a mí me interesa en lo particular, entre otras que creo que Manuel, se pueden abordar de manera claro, semejante desde la comunidad andina. mira, yo hubiera querido tocar este tema con Raúl o con Marisol, el tema de la transición energética, porque es un tema muy profundo y yo creo que eso lo podría conversar con Marisol también, pero vamos a tocarlo. Antes, mira, salió una investigación periodística que indica que los actuales parlamentarios andinos se la pasan yendo a Europa, dándose la gran vida en cócteles, todo, pero el Parlamento andino agrupa solamente 4 países, Así ¿no? es. Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Es un mercado pequeño, o sea, viendo las posibilidades de, de venta de nuestros productos, de hacer negociaciones, todo es un mercado muy pequeño. Eso por un lado. Los parlamentarios actuales no rinden cuenta de lo que están gastando. Entonces hay un desprestigio y uno dice, ¿para qué un parlamento andino si son 4 países, 4 gatos, un mercado chiquito? ¿Cuánto es? ¿100 millones de personas, me parece? ¿No? Aproximadamente, ¿Por sí. qué no hay una intención de integrar todo Sudamérica? O de repente hacer una integración con la Mesoamérica, ¿no? Llámese pues México, Honduras, Nicaragua, bueno, Nicaragua no, pues, una dictadura, Costa Rica, ¿no? No sé, o sea, no hay un interés de ninguno de esos 4 países y la sensación que he estado viendo, por ejemplo, leyendo noticias de Bolivia es la misma que tienen hacia su parlamento andino, de que no hay una atención, ¿no? A ampliar el mercado, a ampliar las relaciones y ya que tocas este tema de la transición energética, sí, me parece fenomenal. Entonces, ¿qué hacemos con Petroperú? Que esa va a ser la otra pregunta que te voy a hacer, pero quisiera que me respondas esta preocupación. ¿Ustedes cómo van a manejar? ¿No sería mejor volver a lo que era antes de que por sorteo, en base a acuerdos parlamentarios, se elegían 2 o 5 miembros para que representen al Parlamento andino desde los congresistas y no tengamos pues
congresistas adicionales, una célula gastando papel, tinta, ¿no? Además, es una burocracia adicional porque el Parlamento andino también contrata sus asesores, o sea, estamos despilfarrando el dinero. Yo no digo en personas, sino digo en cargos que justificadamente no hay una razón técnica. Cuando tú tranquilamente desde el Completamente, Parlamento lo puedes reubicar, ¿no? completamente de acuerdo con la mirada sobre el estado actual de las cosas. Creo yo que efectivamente se trata de una institución que de manera similar al Congreso ha puesto su desempeño en satisfacer intereses particulares. Los parlamentarios andinos, al igual que los congresistas de la República, tienen más personal del que necesitan, tienen más gasto y viáticos del que deberían tener. Entonces, necesariamente Parlamento Andino, Congreso de la República, tiene que ser redimensionado. Tiene que haber una reestructuración pensando en la experiencia del Congreso, por ejemplo, que ahora va a tener dos cámaras y que nos es más cercana, ¿no? No tiene ningún sentido que un congresista como los de hoy tenga 6, 7 personas en su despacho a su cargo, ¿no? Cuando las decisiones y las propuestas legislativas bien se podrían y se deberían trabajar a nivel de bancada. Entonces, necesariamente ahí hay que hacer recortes, hay que hacer reajustes, y lo mismo le toca al Parlamento andino. Sí creo yo que hay un nivel de especialización en la institución que podría justificar que sigue existiendo como un ámbito separado, pero lo cual no significa que está completamente desligado de la labor del Congreso de la República. Las iniciativas que se trabajan ahí tienen que bajar, tienen que llegar al Congreso de la República de cada país, y ese es uno de mis compromisos, tener un nivel de articulación más directa con el Congreso de la República y de transparencia de la gestión. No solo que se sepa en qué gastan los parlamentarios su dinero, sino exactamente qué es lo que se está haciendo, que las sesiones puedan ser públicas, y creo yo que hay un nivel de especialización, como te decía, que amerita darle la posibilidad a la institución que continúe funcionando, pero con otro tipo de redimensionamiento. ¿Debería el Parlamento andino y la comunidad andina incluir a más naciones? Yo creo que sí, en lo inmediato a Venezuela y a Chile, que han estado bastante cerca de la experiencia del Pacto Andino, han sido miembros en distintos momentos de la historia de esta institución. Por otro lado, el hecho de pensar en una unidad latinoamericana no se opone a la posibilidad de mantener una institucionalidad para la región andina, que es, como te mencionaba hace un momento, la experiencia europea. El hecho de que hay una Unión Europea nos cancela la posibilidad de subagremiaciones a nivel regional de países que comparten una historia y una cultura común, ¿no? En el caso de Europa del Norte, la historia de los vikingos, en fin, hay una Los historia común, países hay una nórdicos, por cercanía. ejemplo. Los países nórdicos, Efectivamente, por ¿no? ejemplo. Entonces, sí, creo yo que no se trata de privilegiar necesariamente una estrategia en desmedro de la otra. Sí necesitamos pensar como Perú cómo nos posicionamos en un mundo que debería aspirar a ser multipolar, no estar sojuzgados por un imperio o una vocación imperial. Por otro lado, deberíamos aspirar a estos niveles de agremiación más fuertes, más sólidos, para que justamente podamos tener una voz más presente en el mundo. Es cierto, sí, hoy por hoy la comunidad andina es un pecado pequeño, podría ser mayor, y ni hablar si es que pensamos a nivel de una articulación a nivel latinoamericana. A mí en lo personal me interesa ese tema, y creo yo que desde la institucionalidad que hoy tenemos, que es la de la comunidad andina, deberíamos poder impulsar esos acercamientos y esas nuevas estructuras de agremiación sin que eso signifique un costo mayor para el presupuesto público y sin que eso signifique que vayamos a tener una burocracia que va a estar gastando plata para satisfacer intereses particulares. Yo creo que podemos pensar en un desarrollo de la región, en pensar nuevamente en la patria grande, en América Latina, sin que eso signifique el hecho de tener que ampliar la burocracia y el gasto público de manera desproporcionada como ocurre hoy en día, ¿no? Ok. Sí, bueno, totalmente de acuerdo contigo en lo que hablabas de la independencia energética. Tenemos las opciones, energía eólica,
solar, tenemos la energía, las hidroeléctricas, que si son pequeñas, no generan un impacto tan grande. Tenemos, ¿cómo se llama? En Arequipa, ¿cómo se llama esta energía? La hidrógeno verde. Entonces, hay opciones para trabajar. Sin embargo, todavía sigue la mirada, no, yo quiero decir la cavernaria, a los combustibles fósiles, en este caso al petróleo. Yo, al menos personalmente, yo digo, acá hay una disputa, 51-49, 50-50, según dicen algunas encuestadoras, a favor y en contra de la población de privatizar Petroperú. Yo digo, enterramos Petroperú y que Petroperú se convierta en una empresa que apueste por una empresa pública que apueste por las energías no renovables, perdón, renovables no convencionales, y que Perú Petro, que es la que hace la promoción, se convierte en una empresa que justamente promociona e incentiva el ingreso de empresas privadas que justamente instalen pues diversas formas, tecnologías de energías limpias, eh, cero impuestos, con todas las facilidades del caso, ¿no? Para dejarlo justamente independiente del petróleo, porque aparte de que sea contaminante, que está degradando nuestra selva, el costo de mantenimiento, de extracción, todo es costoso, ¿no? Yo no sé cómo lo ven ustedes de primero de la gente, o de repente tú me das una opinión personal, Manuel. Sí, no, efectivamente, el tema de Petroperú se ha convertido en la agenda pública, en un parteaguas, y creo yo que hay una discusión ideológica en torno al caso específico de Petroperú que no ayuda a encontrar puntos de convergencia, ¿no? Esta idea de si debe haber empresa pública o no, si te posicionas más a la izquierda o más a la derecha del espectro político, no es en el fondo el problema sustancial. Lo que nosotros vemos como el problema sustancial en el caso particular de Petroperú es que se trata de una empresa que se ha convertido en un botín del gobierno de turno, como ocurre con otros espacios del sector público, ¿no? Entonces, no es que la empresa pública, por el hecho de ser pública, esté destinada a fracasar. Sencillamente hay una administración de esta empresa que se ha venido manejando con esta lógica de ineficiencia, teniendo directivos que no califican para el cargo y que caen ahí simplemente porque son los elegidos por los gobernantes del turno o en este caso desde el Congreso que digita directamente el gobierno. Entonces, el tema no pasa para nosotros por la privatización de Petroperú, sino de cómo podemos lograr que el Estado sea uno eficiente, ahí donde hay empresa pública y ahí donde no se ha permitido esa posibilidad. Entonces, no estamos por la estrategia de privatización, creemos que sí se puede crear una isla de integridad y de eficiencia en la experiencia de Petroperú. Pero claro, eso va a depender de que tengamos un gobierno distinto que deje de utilizar las instituciones públicas como un botín para beneficiar al partido o a los gobernantes de turno, ¿no? ¿Y ustedes están preparados para asumir ese rol de no beneficiarse del Estado? Porque hemos visto gobierno tras gobierno que desafortunadamente en mayor o menor grado ha, ha sido o ha servido o ha sido utilizado por clientelismo político para colocar gente sin capacidad, sin conocimiento, solo por favores, por pagar favores políticos. Y la otra, el tema de negociaciones con empresas que al final terminan perjudicando a los más pobres, a los más humildes, como el caso de los desayunos, el caso de los alimentos que se dan, ¿no?, a los niños en las zonas alejadas o en los colegios públicos acá en Lima. Sí, completamente de acuerdo, César. Mira, primero la gente, si bien nace apenas el 2021, es un partido nuevo, es un partido pequeño, tiene una experiencia de muchos más años que el de la duración de estos 4 años que tiene de vida la institución, ¿no? Y esta experiencia es una experiencia que podemos claramente atestiguar en el caso
Marisol Perestello, de un Raúl Molina, quienes lideran esta plancha presidencial. Es una experiencia de integridad, ¿no? No hay en la hoja de vida de quienes lideran esta fórmula una conducta que pueda presumir que vayamos a tener la tentación de hacer del gobierno, hacer del espacio público una prebenda política, ¿no? Por el contrario, nuestra vocación política siempre ha estado en la posibilidad justamente de hacer las cosas de otra manera, en la posibilidad de devolverle a la política su sentido ético y su vocación de servicio, que es el corazón de lo que debería ser la política, ¿no? Ujú. A mí me hace mucha gracia cuando se utiliza el mote de caviar para atacar a políticos pretendiendo decir que, claro, quieren vivir del Estado, que permanentemente viven del Estado, ¿no? Cuando son precisamente los que utilizan ese término, los que están completamente involucrados en permanecer en el Estado, porque eso es lo que les permite no solo su subsistencia, sino la posibilidad de enriquecerse a costa de lo público, ¿no? Y en desmedro de los intereses de la gente, ¿no? Es justamente la otra lógica, ¿no? Yo creo que quienes hemos convocado en primero la gente, no solo en la plancha, sino en nuestras listas al Congreso, Senado, diputados, Parlamento andino, son personas que vienen de experiencias sociales muy interesantes, donde cada quien a su manera tiene una labor privada, una labor profesional, pero destina buena parte de su tiempo a causas concretas con las que nos comprometemos, ¿no? Tenemos luchadores sociales por la defensa del agua en Cajamarca y en el Cusco, de los valles en Arequipa y en Piura, en fin, una agenda muy rica de activistas y de gente que ha dedicado buena parte de su vida al servicio público desde el Estado o desde la sociedad civil. Y yo creo que ese tipo de compromiso ya te anuncia el cuidado y la responsabilidad con la que vemos la gestión pública, ¿no? Entonces, no se trata solo de un discurso, creo que hay unas trayectorias, algunas más públicas que otras, naturalmente, que pueden dar cuenta del compromiso de primero la gente con hacer de la política algo absolutamente distinto a lo que nos hemos acostumbrado a ver en los últimos años. Muy bien, Manuel. Antes de darte pase para tu mensaje de invitación para que voten por ti, recordarle a todos nuestros amigos que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok ahora, estamos también en Twitter o X, estamos en Facebook. Por favor, suscríbanse, sigan nuestras redes sociales, participen, mándennos información relevante sobre las malas prácticas de estos políticos que no merecen seguir en el Congreso, y seguimos en la campaña por estos no, contra los 9 partidos que están en el Congreso, más sus satélites, y agradecerles a los integrantes de la salita por permitirme estar conduciendo este programa. Y ahora sí, darle pase a Manuel para que en 3, 4 minutos nos diga o nos cuente por qué debemos de votar por él y por su partido. Adelante, Manuel. Gracias, César. Bueno, en esta elección me ha tocado cumplir un doble rol, así que debo responder la pregunta de dos maneras. Por un lado, efectivamente, en mi caso particular, por lo que hemos conversado, considero que el Parlamento andino es una apuesta valiosa para el Perú. Creo que es un espacio desperdiciado, pero que tiene un potencial muy grande para el desarrollo de nuestro país. Y en ese sentido, nosotros no lo hemos visto como una lista de relleno, como un premio consuelo, como a veces suele ocurrir en otros partidos, ¿no? Tenemos un compromiso por la agremiación del Perú en la escena internacional con nuestros vecinos, pensar América Latina como la patria grande y cómo es que el Perú puede tener un rol de liderazgo y de protagonismo en este escenario, ¿no? Hay ese nivel de compromiso, esa mirada internacional que hoy por hoy, y la valga verdad, desde hace mucho tiempo está ausente en la política peruana, tan ensimismada, tan envuelta en cuestiones menudas, criminales en muchos casos, ¿no? Tenemos una apuesta por ese espacio y la responsabilidad de reformarlo para que justamente podamos contar con un parlamento andino al servicio de la gente. Pero también me corresponde
llamar al voto por nuestra plancha presidencial, por la candidatura de Marisol Perestello. Creo que en este último tramo de la campaña, a 2 semanas y con las últimas encuestas, hay distintas miradas de cómo deberíamos ejercer nuestro voto, quienes tenemos la absoluta claridad de que por los partidos que hoy están en el Congreso no podemos votar de ninguna manera, ¿no? Y entonces creo yo que efectivamente puede haber más de una candidatura que quizás pueda convocarnos a dar la batalla frente a los partidos del por estos no. Y mi llamado es ahí a ser consecuentes con lo que cada quien considera que puede ser el partido, la candidatura, que se acerque más a su manera de ver las cosas, a las problemáticas que uno siente que son las más importantes y cómo este partido, esta candidatura, está respondiendo a ellas. En lo personal, creo que Marisol Perestello es la gran posibilidad que tiene el país, no solamente para deshacernos de esta clase política que tiene actualmente representación en el Congreso, sino de pensar realmente en un modo distinto de hacer política, de pensar en la posibilidad de que tengamos un Estado que realmente ponga los intereses de la gente en el centro. Este país ha logrado sobrevivir en los últimos años a pesar de la inestabilidad política, ha logrado mantenerse a flote, porque en gran medida se ha normalizado la corrupción política. ¿Qué podría hacer del Perú, en cambio, si es que tuviésemos una clase política a la altura de las circunstancias, al servicio de los intereses ciudadanos, al servicio de la justicia, de reducir las brechas sociales que podrían reducirse con un equipo de personas preparados para la tarea, ¿no? Creo yo que las posibilidades del Perú son enormes y en 2 semanas de nosotros depende lograr ese cambio. Hay la gran posibilidad de tener una historia absolutamente distinta a la que hemos visto en la política peruana en los últimos años y por eso las invitamos a votar 5 veces por primero la gente este 12 de abril. Muy bien, Manuel. Bueno, amigos, estuvimos con Manuel Ato. Él es candidato con el número 1 por el Parlamento Andino, por el partido Primero la Gente. Nuevamente agradecerte, Manuel. Esperamos contar con tu participación de ser elegido para conversar qué es lo que van a hacer y también hacerle seguimientos y darle nuestras propuestas o el sentir de la gente, porque tú sabes, a la Salita del Cine le siguen pues miles de personas alrededor del mundo. Nuevamente, muchos éxitos. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, amigos, por acompañarnos. Síganos, suscríbanse y denle like con el pulgar arriba. Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Nos vemos.